esta historia pasó después del torneo del poder. Goku y Caulifla al convertirse en muy buenos amigos, Goku de vez en cuando iba a visitarla para entrenar. Goku le contaría sobre su mejor amiga a Zeno-sama, este le da un teletransportador que le permite ir directo al lado de Caulifla y volver a la localización de donde estaba de forma inmediata. Mientras esto estaría pasando, Bills estaría formando un plan para eliminar a Goku, ya que el Saiyajin podría causar otro torneo con la descalificación de eliminar universos y esta vez perder. Al dios de la destrucción temer a este suceso, planearía una manera de eliminar a Goku. El Saiyajin estaría meditando en unas montañas, cuando de repente sentiría la presencia de Bills en la Tierra. Me pregunto por qué el señor Bills está de visita inesperadamente. Este no perdería tiempo y vuela hacia la dirección en donde estaría el dios de la destrucción. Goku llegaría al lugar y se encontraría a todos sus seres queridos juntos a Bills y a Whis. Este, teniendo mucha curiosidad, bajaría hacia en donde estarían ellos para saludarlos. Cuando Goku bajaría vería que todos sus seres queridos estarían viéndolo con mucha seriedad. Este pregunta qué hizo ahora que están todos molestos con él. Bulma le diría, vete de aquí, lo único que has estado causando son problemas y problemas, siempre atraes a los enemigos poniéndonos en peligro a todos nosotros junto con la Tierra, ya te lo había dicho antes y sin embargo, sigues sin entender que solo causas problemas. Goku en shock quedaría viendo a Bulma muy sorprendidamente. Luego del discurso de Bulma, Milk daría el suyo diciendo, nunca me ayudas a cuidar a Goten, siempre te la pasas entrenando todos los días, sin acordarte de tus responsabilidades como padre, ya estoy harta de ti. Whis, dame el papel de divorcio. Milk le pediría un papel de divorcio a Whis, así esté quedando pensativo si dárselo o no. Bills le ordena que lo haga. Al escuchar la orden de Bills, Whis inmediatamente le daría el papel a Milk. Bills se acercaría a Goku poniendo su mano enfrente de su cara amenazándolo en que firmara, si no, moriría con el poder del Hakai. Goku caería de rodillas del dolor que le estaría causando toda esta situación. Mientras deja caer lágrimas de sus ojos, este intentaría decir algo pero simplemente su sufrimiento no le dejaría decir ni una sola palabra. Al reaccionar sobre Milk, este sin dudas se levanta y firma el papel con un lápiz que estaría al lado del papel del divorcio para luego apretar su puño rompiendo el lápiz. Vegeta junto con Gohan escucharían este sonido fuerte, reaccionando y yendo en contra de Goku. Goku vería como su mejor amigo e hijo estarían yendo hacia él con la intención de hacerle daño, pero este estaría tan lastimado por dentro que se quedaría paralizado, permitiendo a Gohan y a Vegeta acertar golpes y golpes por todo su cuerpo. De tantos golpes este quedaría bastante herido. Luego Goku finalmente se daría cuenta que todo esto era la realidad, asimismo desatando el poder del legendario Super Saiyajin Blue. Gohan y Vegeta verían esto y Gohan se transformaría en su estado místico y Vegeta en el Super Saiyajin Blue, y yendo contra Goku y Goku en contra de ellos. Sería una pelea 2 versus 1, pero aún así Goku no se rendiría y seguiría peleando con casi todas sus fuerzas. Poco a poco este se cansaría, algo raro pasaría, pues Gohan y Vegeta no se cansarían. Goku luego de mucho tiempo de combate quedaría casi sin energías, perdiendo la transformación. Gohan le da un golpe que lo mandaría a chocar contra el suelo. Goku se levantaría y vería que todos los demás lo estarían viendo fijamente con una mirada de furia en contra de él. Este diría, luego que los salvé de ser destruidos, luego de que peleé para salvar todas sus vidas y la Tierra, así es como me pagan. En ningún momento te pedimos que salvaras nuestras vidas y la Tierra. Vegeta y Gohan hubieran podido hacer lo mismo, si tan solo tú nunca hubieras existido. La Tierra en muchas ocasiones no estuviera en peligro, diría Bulma. Con estas palabras tan hirientes Goku simplemente bajaría la cabeza y mira a Bills. Podía ver cómo el dios mira esta escena con una sonrisa en su cara. Esto le haría saber a Goku que él tiene que ver algo con esto. Con mirar y recapacitar sobre la situación se daría cuenta que si seguía en ese lugar lo matarían, así que pensó en una manera de escapar. Sin embargo este pensaría en darles una advertencia antes de retirarse. No me vuelvan a buscar, desaparezcan de mi vida, para siempre y no vuelvan a aparecer jamás, sino tendré que desaparecerlos de esta vida. Diría el Saiyajin con lágrimas en sus ojos. Luego de esa advertencia Vegeta le diría, ¿cómo te atreves a amenazarnos, maldito insecto? Tú no irás a ningún lado, en este lugar naciste, y morirás.
Vegeta va en contra de Goku, pero este presiona un botón que sería misterioso para todos los presentes. Bills reaccionaría, pero tarde intentando quitarle el botón, este no llegaría a tiempo y Goku se teletransportaría del lugar. Goku al tocar el botón que Zenosama le dio para ir en donde Caulifla estaría, aparecería enfrente de ella, Kale y Kiabe. Los Saiyajin verían que Goku estaba muy herido, estos se preocuparían mucho por él ayudándolo a levantarlo. Caulifla le preguntaría qué fue lo que le pasó, Goku con dificultades en hablar les diría que sus seres queridos de la Tierra lo habían traicionado. Kiabe escucharía esto y se sorprendería tanto que le preguntaría a Goku de qué había pasado con su maestro Vegeta. Goku escucharía este nombre y con un ataque de enojo elevaría su ki, pero rápidamente vuelve a caer en brazos de los Saiyajines del universo 6. Kiabe asustado preguntaría si dijo algo malo, Goku le respondería que por favor no vuelva a mencionar ese nombre, contándole en sí que incluso Vegeta, Gohan, absolutamente todos lo habían traicionado. Luego de decir esto el Saiyajin se desmayaría. Kiabe sentiría decepción al escuchar este suceso. Una vez finalmente llegan a un bosque, Caulifla le pediría a Kale y a Kiabe que por favor le permitieran dejarla cuidando a Goku mientras ellos buscan la forma secreta de ellos para sanarse. Estos aceptan e irían inmediatamente a buscar las recetas de la cura. Caulifla abrazaría a Goku diciéndole: ya todo está bien, nosotros vamos a ayudarte con esto, trata de olvidar lo que pasó allá en el universo 7, nosotros viviremos aquí y serás feliz junto a nosotros, no tienes de qué preocuparte. Goku pondría una sonrisa. Luego de unos minutos, Kale y Kiabe finalmente llegarían al lugar en donde habían dejado a Goku y a Caulifla. Kiabe abriría un libro que le enseñaría las instrucciones de hacer esta medicina. Luego de unos momentos finalmente terminarían de hacerla y se mandarían a Goku. Caulifla, Kiabe y Kale hablarían sobre la situación de Goku y qué harían una vez este despertara. Unas horas después, Goku finalmente se despertaría y vería a Caulifla al lado de él dormida. Este aprovecharía esta situación y se pondría a pensar sobre todo lo que pasó. Luego de unos minutos Caulifla se despertaría y vería que Goku está despierto. Goku finalmente has despertado, ¿estás bien?, diría Caulifla con preocupación. Estoy bien, muchas gracias por cuidar de mí. ¿Dónde está Kiabe y Kale?, preguntaría el Saiyajin. Nosotros trabajamos siendo protectores del universo, pero en esta ocasión decidí cuidarte mientras te recuperas, diría Caulifla. Ya veo, muchas gracias Caulifla, respondería Goku. Y dime, ¿cómo fue que pasó todo eso? ¿Es difícil creer todo lo que te pasó sabiendo que hace ayer estabas normal?, pregunta Caulifla. Realmente no sé qué fue lo que pasó, todo fue tan de repente que si no fuera por el dolor que recibí no creería que fuera real, respondería el Saiyajin bajando su cabeza. Oye, no bajes la cabeza, tranquilo, entiendo cómo te sientes, pero ya verás cómo aquí olvidarás a todos esos hipócritas que te causaron tanto dolor a pesar que hayas salvado su planeta y sus vidas tantas veces, diría la Saiyajin con enojo. Gracias Caulifla, siempre puedo contar contigo, diría el Saiyajin levantando su cabeza. Luego de un rato, Kiabe y Kale finalmente llegarían a casa. Estos traerían una gran y rica cantidad de comida para alimentarse mientras charlarían de cómo fue que pasó lo sucedido anteriormente. El tiempo estuviera pasando mientras los cuatro Saiyajines se divertían entre sí. Pasaron las horas hasta que finalmente llegó la noche. Goku no sabría en dónde ir a dormir ya que no tendría un lugar en donde quedarse. Los Saiyajines sin dudarlo le dicen que puede vivir con ellos. La casa de ellos tendrían 4 habitaciones, 3 de ellas la usaban como cuartos y la última para literalmente nada, así que por un día Goku tendría que dormir con una manta ya que aún no tendría una cama para dormir en ella. Al siguiente día, Caulifla, Kale y Kiabe despertarían y salieran de sus habitaciones para luego servirse en desayuno. Estos tocarían la puerta de Goku pero se dan cuenta que no había nadie en la habitación. Caulifla preguntaría en dónde está Goku, Kiabe le respondería que tal vez está entrenando en algún lugar o está en la sala esperándolos. Cuando finalmente llegan a la sala para preparar la comida, escuchan sonidos fuertes por el patio. Estos revisan qué estaba pasando y verían a Goku calentando para despejar su mente. Se ve muy solo, creo que iré a acompañarlo a entrenar, diría Caulifla. ¿Qué? Yo también iré, respondería Kiabe.
Yo también iré. Dijera Kale. Los Saiyajines salieran de la casa con sus trajes de pelea. Buenos días, Goku. Dijeran. Oh, hola chicos. Respondería Goku. Vaya, vaya, parece que estás entrenando. Bien. Entonces, pelea contra nosotros. Tú y Caulifla han estado entrenando entre ustedes dos, demuéstrenos sus nuevos poderes. Diría Kiabe emocionado. Reto aceptado, entonces, a pelear. Diría Goku preparándose para tener una pelea amistosa. Asumo Kiabe pasaría al Super Saiyajin fase 1 y se tiraría en contra de Goku tirándole un combo de golpes que serían esquivados por Goku. En unos de ellos, Goku se distraería y recibiría golpes de lleno por parte de Kiabe. No puede ser. Kiabe acertando golpes a Goku. Diría Caulifla sorprendida. Goku al desesperarse, explotaría Ki mandando ese Kiabe alejado de él. ¿Qué pasa, Goku? Veo que no se está concentrando en esta pelea, diría Kiabe seriamente. Perdón, tienes razón, ya tengo que dejar de desconcentrarme, diría Goku. Parece que Goku aún está afectado con lo que le pasó. ¿Habrá alguna manera de quitarle de la mente esos malos y dolorosos pensamientos? Diría Caulifla en su mente. En esos momentos a Caulifla se le ocurriría una idea para ayudar a Goku. Hermana, parece que te estás distrayendo de algo por aquí, diría una Kale lista para el combate. Tienes razón, vamos a hacernos más fuertes juntas, hermana. Diría Caulifla. Goku se convertiría en Super Saiyajin fase 2, a gran velocidad seguirían combinando combos y combos por el aire, Goku se distraería y recibiría un fuerte golpe en la cara de parte de Kiabe, este se enojaría y le regresaría ese golpe con mucho poder, acertando y mandando a volar a Kiabe contra el suelo. Ups, discúlpame Kiabe, antes que Goku terminara de hablar Kiabe rápidamente saldría del polvo y a gran velocidad atacaría a Goku con mucha más fuerza y velocidad. Mientras tanto con Kale y Caulifla. Golpes y combinaciones se harían de parte de ellas, una intensa batalla estaría ocurriendo. Una campana sonaría, indicando el fin de las dos batallas. Vaya, sí que eres fuertes. Chicos, tengo planeado subir la intensidad mañana, así que prepárense. Diría Goku con mucha emoción. Los demás responderían con un sí entusiasmados. Luego de ese fuerte entrenamiento, los Saiyajines se cambiarían de ropa e inmediatamente irían a desayunar. Una vez terminarían, Caulifla y los demás llevarían a Goku a conocer más el planeta Zavala. Este vería lo hermoso que era, Caulifla le preguntaría qué le parecía su nuevo hogar, con una sonrisa medio fingida dijera que estaba bonito. Caulifla sentiría que esa sonrisa fue falsa, viendo a Goku con preocupación. Bien, vamos a la tienda, me gustaría comprar unos objetos, dijera Kiabe. Claro, vamos para allá, responderían todos. Estos llegarían a la tienda, entrarían y comprarían muchos obsequios y comida que próximamente les sería de mucha utilidad. Eso tiene mucho parecido a las semillas del ermitaño, pensaría Goku. Goku, ¿por qué ves a las semillas de frijol de esa manera? Preguntaría Caulifla. Perdón, me recuerda a unas semillas del planeta Tierra, les dijera Goku con algo de tristeza. Oh, ya veo. Entonces te explicaré qué son estas semillas y para qué sirven. Dijera Kiabe, antes que le contara a Goku Caulifla lo empujaría para contar ella para qué sirven. Estas semillas sirven para recuperar toda la salud y reparar daños en tu cuerpo, excepto si es una enfermedad natural, puede sanar cualquier cosa. El único efecto que tiene es que va recuperando la salud poco a poco hasta curarla completamente, no es de forma inmediata, le diría Caulifla a Goku. Oh, ya veo, tiene cierta similitud con las de la Tierra jeje. Luego de unos minutos los Saiyajines finalmente terminarían de hacer sus compras, e irían a casa ya que se estaba haciendo de noche. Unos minutos después pasarían. Los Saiyajines llegarían a casa, Goku finalmente pondría su nueva cama en su cuarto para poder dormir más cómodo. Poco a poco se iría haciendo de noche y sería hora de dormir, todos se desearían buenas noches e irían a sus respectivos cuartos para dormir. Caulifla saliría de su cuarto e iría al baño para lavarse los dientes. Esta vería a la ventana y vería a Goku sentado en el monte viendo hacia el cielo.
con Goku. Este vería al cielo pensando y meditando acerca de todo lo que ha pasado y se pondría a pensar si estaba bien estar en donde estaba. Goku, ¿qué haces aquí? Le preguntaría a Caulifla luego de salir de casa. ¿Eh? Hola Caulifla. Estaba por aquí, pensando. Nada más. Diría Goku con su cara algo deprimida. ¿Fue difícil, no? Preguntaría Caulifla. ¿El qué? Diría Goku. La traición, me refiero. Diría Caulifla. Goku se quedaría callado. Vamos, no tienes que ocultarlo, sé por qué has estado así todos estos momentos, y créeme que te entiendo, no tiene nada de malo que te sientas tan mal por haber perdido a tus seres queridos que tanto has amado y querido por toda tu vida, le diría Caulifla. No quiero hacerlos sentir mal ni mucho menos interrumpir su felicidad, he venido aquí como un entrometido, lo peor que podría hacer sería hacerles mal, respondería Goku llorando. Por favor, no vuelvas a decir eso, en lo absoluto no quiero volverte a escuchar decir algo así o por el estilo, entiende que si en el fondo no estás bien, nosotros nos vamos a sentir peor aún, y eso será por no habernos dado cuenta, por eso quiero evitar eso para nuestros demás compañeros, yo ya me di cuenta. Pero por favor, no llores, yo siempre estaré aquí para ti, le respondería Caulifla. Jamás había conocido a alguien como tú, Caulifla, por favor, nunca me dejes, le pediría Goku a Caulifla. Nunca te dejaré, Goku, lo juro, le respondería Caulifla. Luego de tener esa charla se irían dentro de la casa y cada uno se iría a su cuarto para despertar al siguiente día. Unas horas después. Finalmente el día llegaría, Goku se despertaría e iría al baño, cuando entra, vería a Caulifla en el baño, este se asustaría por el grito de Caulifla, Kiabe y Kale rápidamente llegarían al lugar y ven a Goku con una chancla en toda la cara. Parece que entré en el momento menos indicado, diría Goku rascándose el cabello mientras se quita la chancla de la cara. Unos momentos después. Caulifla, perdón por haber entrado sin preguntar, dijera Goku. Ya, no te preocupes, también fue mi error por no cerrar la puerta, respondería Caulifla. Luego de comer el desayuno los Saiyajines esperarían pacientemente a que se les bajara la comida para luego alistarse con sus trajes de combates e ir al campo de batalla para seguir el entrenamiento. Luego de unos minutos los Saiyajines salieran de casa listos para tener los combates. Bien, el día de hoy quiero que vengan ustedes tres contra mí, diría el Saiyajin. Kiabe, Kale y Caulifla aceptarían, y el combate empieza. Kale y Kiabe van en contra de Goku, y entre los dos sincronizarían perfectamente tirando golpes directos al cuerpo de Goku. Goku al ver la complicación de cómo la batalla estaría empezando activa el Kaioken teniendo más velocidad ayudándole a ver los golpes de sus enemigos con más lentitud, le daría una patada a Kiabe que lo mandaría a volar lejos del Shambo de batalla dejando a Kale sola JN 1 contra 1, cuando Goku aprovecharía ese tiempo para intentar darle un fuerte golpe a Kale. Caulifla saldría detrás de Goku acertando un fuerte golpe en la espalda, dándole tiempo a Kiabe de regresar al campo de batalla. Increíble, ustedes tres hacen un gran equipo. Diría Goku sorprendido. Hemos estado entrenando formando un equipo de 3 contra enemigos, diría Kiabe. Bien, es hora de subir la intensidad, con un grito, Goku pasaría al Super Saiyajin fase Dios. Los demás Saiyajines quedarían viendo esta transformación con mucho asombro. ¡Wow! ¡Qué transformación más impresionante! ¿Algún día lograremos esta transformación, Goku? Preguntaría Caulifla. ¿Es Roy seguro que sí, incluso, transformaciones más fuertes? Aclararía Goku. ¿Más fuertes, eh? Perfecto, entonces, te derrotaremos con esa transformación. Dirían los tres con emoción. Caulifla, Kale y Kiabe pasarían al Super Saiyajin fase 2 e irían en contra de Goku. Caulifla y Kale irían a pelear frente a frente mientras Kiabe tiraría ráfagas de ki hacia Goku. Al ver este plan de los enemigos, cargaría un Kamehameha y justo cuando Kale y Caulifla llegarían enfrente de él se teletransportaría atrás de Kiabe y le tiraría el ataque que lo recibirá de lleno dejando a Kiabe totalmente fuera de combate.
Lo siento Kiade, pero cuando advertí que este combate sería serio, no mentía para nada, dijera Goku con una sonrisa desafiante. Hermana, quédate aquí tirando ráfagas de ki, pasó una vez y no volverá a pasar, si se teletransporta detrás tuyo, lo atacas. Le dijera Caulifla a Kale. Sí hermana. Así Kale tirando ráfagas de ki a Goku, Caulifla iría en contra de Goku, dándole combos de golpes que serían esquivados, para luego pasar al Kaioken por 2. Goku también daría golpes con más rapidez acertando algunos y otros fallando. Mientras esto estaría pasando. ¿Qué? ¿Qué es este poder? Preguntaría Champa. Vados inmediatamente revisaría en su bastón y vería que Goku está en el universo 6. No puede ser. Ese es, el Saiyajin del universo 7, ¿qué está haciendo aquí? Preguntaría Champa. El Saiyajin Goku ha estado yendo al planeta Sadala, respondería Vados. Iré a ver qué está haciendo aquí. Así Vados llevaría a Champa a la dirección del planeta Sadala. Luego de un combate muy complicado, Caulifla y Kale quedarían muy cansadas, Goku estaba medio cansado ya que aún no usaría su máximo poder. Caulifla cargaría un ataque y se le lanzaría a Goku, Goku con algo de facilidad lo esquivaría, pero aún no habría terminado, pues el ataque regresaría hacia él, solo que aún más rápido, al ver esta técnica volaría hacia el cielo y le tiraría una bola de energía haciendo que explotara. Sin darse cuenta, Caulifla ya estaba enfrente de Goku, dándole un golpe en la mejilla, pero rápidamente Goku le regresa una patada que sería protegida por la Saiyajin. Goku vería que atrás de él una gran ráfaga de ki poderosa venía hacia su dirección y rápidamente se le vendría una gran idea. Cuando las ráfagas estaban a punto de impactarle, se movería para arriba haciendo que esas ráfagas de ki hiieran hacia Caulifla. La Saiyajin estaba distraída, cuando apenas se dio cuenta que las ráfagas venían en contra de ella, solo tenía un segundo para escapar, no se movió a tiempo y todas esas ráfagas impactaron en su cuerpo. Caulifla al recibir tal daño más lo lastimada y cansada que estaba, caería al suelo perdiendo la transformación. Hermana. No. Soy una tonta, ¿cómo pude hacerle algo como eso a mi hermana? Kale gritaría a toda potencia mientras su poder aumenta y aumenta rápidamente. Champa y Vados llegarían al terreno, pero estos al ver esta escena se quedarían en una esquina sin molestar y simplemente lo dejarían pasar. Kale se descontrolaría, su poder sería gigantesco, Goku que estaría enfrente de ella recordaría esta transformación y sabría lo fuerte que es, más lo que se había vuelto al ser derrotada. Entonces, que así sea, dijera Goku pasando al Super Saiyajin Blue Kaioken por 5. Son Goku, diría la Saiyajin descontrolada repetidas veces. Sin nada más, Kale iría en contra de Goku dándole puñetazos que serían muy complicadamente protegidos por Goku, le daría una patada en la cabeza que la mandaría a chocar contra unas piedras. Kale se molestaría más y descontroladamente tira ataques de ki por todo el terreno. Vados al ver que esos ataques dañarían todo el planeta, pondría un vidrio invisible por el terreno evitando esos daños. Goku estaría ocupado protegiéndose y esquivando los ataques que iban en contra de él, así que no se daría cuenta que Vados estaría poniendo el vidrio, haciendo que aún no notara la presencia de ellos. Kale finalmente terminaría de tirar esos ataques e iría lentamente con unos pasos gigantes hacia Goku. Voy a divertirme mucho, diría Goku con mucha emoción. Goku iría hacia Kale atacándola, estos ataques tendrían efecto contra ella pero no serían capaces de hacerla perder la concentración, agarrando a Goku de la pierna tirándolo hacia el suelo muchas veces, se desataría e iría al Kaioken por 10, dándole golpes que sí tendrían un sumo efecto, pero no serían capaces de derrotarla, así la Saiyajin le tiraría una esfera de ki que le impactaría de lleno a Goku, haciendo que perdiera su transformación cayendo hacia el suelo lastimado. Parece que ya es la hora de detenerla, señor Champa, dijera Vados. Sí, también opino lo mismo, respondería Champa. Justo cuando Champa bajaría un poco, una explosión arriba de Goku surgiría.
Vados y Champa, sin saber que había sido esa energía, se quedan en el mismo lugar sin moverse, pero a los momentos, recordarían una escena similar que había pasado en el torneo del poder anteriormente. Se podría ver a Goku con ojos blancos dentro de la luz, su pelo brilloso simbolizaba la llegada del poder de un dios dándole la bienvenida al Ultra Instinto dominado. Luego de unos momentos la luz desaparecería, viéndose a Goku con el Ultra Instinto dominado. Champa inmediatamente se sorprendería por este suceso. Goku a gran velocidad le daría cientos de golpes a Kale dejándole un daño increíblemente brutal. Kale aún no se rendiría e iría en contra de Goku tirándole otra esfera de poder, pero esta vez Goku se percataría y agarraría la esfera con sus manos apretando su puño, la desintegraría. Para luego aparecer enfrente de Kale acertándole un tremendo golpe en el estómago que la dejaría totalmente fuera de combate. Ese es el Ultra Instinto, gritaría Champa. Goku volvería a su estado normal luego del gran combate recientemente ganado. Este caminaría un poco, cuando de repente, Champa y Vados bajarían hacia el suelo y llamarían su nombre. Oye. Son Goku, ¿verdad? Preguntaría Champa. Hola. Así es. Respondería Goku con algo de agitación. Esa fue una batalla increíble, halagaría Champa. Muchas gracias, señor Champa. Son Goku, ahora dinos, ¿por qué has venido a este universo y cómo lo has hecho? Preguntaría Champa. Pasa que, en la Tierra, pasó que, Goku dijera con un tono bajo. Te han traicionado, ¿no es así? Aclararía Vados. Goku sin saber qué decir simplemente agacharía la cabeza con tristeza en su cara. ¿Qué? ¿En serio? ¿Cómo es posible que mi hermano haya hecho algo como eso? Diría Champa. Son unos malditos. Luego que les salvé la vida tantas veces, luego que me sacrifiqué muchas veces para ellos, después de todo lo que he hecho por ellos y por el universo, se atreven a hacerme esto, diría Goku gritando con lágrimas en sus ojos. Champa se acercaría a Goku y le dijera, la vida en muchas ocasiones no es justa Son Goku, lamentablemente cosas inesperadas pasan a diario, y esta vez una de esas cosas te ha pasado a ti. Pero ya, deja de estar triste, eres totalmente bienvenido a este universo, pero déjame hacerte una pregunta, ¿cómo has logrado venir a este universo? Preguntaría Hace un tiempo fui a hablar con Zeno-sama. ¿Qué? Con Zeno-sama. Dijera Champa asustado. Así es, él y yo somos muy buenos amigos, entonces fui a pedirle el favor de darme un botón para poder teletransportarme en este universo y al que estaba de una forma inmediata, así que he estado viniendo acá, y cuando estaban a punto de matarme en el universo 7, recordé que tenía este botón y entonces vine para acá sin dudarlo para poder sobrevivir. Respondería el Saiyajin. Ya veo, así que eso fue lo que pasó, entiendo, respondería Champa. Déjame saber si me ha quedado claro, tú eres el dios de la destrucción y la que está al lado tuyo es la ángel del universo 6. Preguntaría el Saiyajin con curiosidad. Estás en lo correcto, eres alguien muy fuerte, si no fuera por ti el universo 7 hubiese sido eliminado, dijera Champa. Así es, por ahora lo que busco es volverme más fuerte, dijera Goku con una sonrisa. Oh, ya veo. Oye, ¿y qué te parece si vienes con nosotros? Preguntaría Champa. ¿En serio? Wow, eso sería increíble. Respondería Goku con muchísima emoción. Absolutamente, Vados te podría ayudar a entrenar para poder volverte más y más fuerte, claro, si ella está bien con eso, respondería Champa. Claro que sí, estuviera más que bien entrenarte, Son Goku. Respondería Vados. Bien, entonces vámonos. Dijera Champa. Un momento, no puedo dejar a mis amigos aquí, de hecho, he decidido que viviré aquí, ellos me ayudaron cuando yo más lo necesitaba, no podría abandonarlos aquí de la nada, dijera el Saiyajin bondadoso. Con mucho gusto puedes traerlos contigo a entrenar, dijera Champa. ¿De verdad? Muchas gracias. Bien, entonces iremos para allá, por ahora iré a curarlos, dijera Goku.
Está bien, entonces, cualquier cosa estaremos viniendo a visitarte, nos vemos mañana, Son Goku, se despidiera Champa. Nos vemos. Y muchas gracias, respondería Goku. Así el dios y la ángel volarían y se fueran a gran velocidad hacia el planeta de Champa. Unos minutos después, las Saiyajines y el Saiyajin que estaban noqueados finalmente despertarían, estos al estar acostados se preguntarían en dónde estaban, así Goku les explicaría todo lo que pasó cuando ellos estaban inconscientes. Fueron unos duros combates, aunque yo caí muy rápido, dijera Kiabe algo decepcionado. Al menos has aprendido a cuidar tu espalda en los combates, le respondería Goku. El Ultra Instinto, como siempre apareciendo en los momentos que más se necesita, jaja, ya verás que algún día lo conseguiré yo también, dijera Caulifla entusiasmada. Jeje, yo espero perfeccionarlo y tener control absoluto sobre este estado, ya que han decir de verdad aún me cuesta bastante activarlo, incluso, ni siquiera creí que fuera a ser posible activarlo cuando Kale se descontroló, respondería el Saiyajin asombrado. En todo caso, gracias a ti no destruí el planeta entero, por eso te agradezco Goku, diría Kale algo penosa con lo que había pasado. Acerca del señor Champa, ¿cuándo empezaremos con el entrenamiento? Le preguntaría a Goku. Sin dudas mañana empezaremos, sin embargo. Ya que me quedaré aquí con ustedes, también necesito ir al palacio de Zenchan para devolverle este botón, no quiero perderlo y que alguien haga mal uso de ello, dijera Goku con seriedad. Es verdad, de igual manera ya no lo necesitas, así que para más seguridad lo mejor será devolverlo, acertaría Kiabe. Luego de esta charla la comida estaría lista finalmente cenando para luego ir a sus respectivas habitaciones a dormir. Al siguiente día, los Saiyajines amanecerían muy emocionados ya que iban para el planeta de Champa para entrenar, estos se alistarían y comerían para luego esperar afuera de casa al dios y la ángel venir. Luego de unos minutos de tardanza estos llegarían al planeta Sadala para llevar a los Saiyajines a entrenar, estos con una sonrisa en sus caras darían a saber al dios y al ángel que están listos para ir, así poniéndose juntos a la ángel, finalmente comenzarían el viaje hacia el planeta de Champa. Finalmente habían llegado. Los Saiyajines llegarían al planeta de Champa, estos quedarían asombrados del lugar en donde estaban. Vados pondría una gravedad aumentada 100 veces, Caulifla, Kale y Kiabe caerían al suelo mientras Goku se mantendría de pie con mucha dificultad. Primera prueba, venir en contra de mí e intentar hacer catar aunque sea un golpe, la ángel diría. Los Saiyajines que estarían en el suelo se transformarían en Super Saiyajines pudiendo ser capaces de levantarse, Goku pasaría al Super Saiyajin Blue e iría en contra de Vados intentando darle un golpe, esta con mucha facilidad esquivaría todos sus ataques, Goku no se sorprendería ya que era de costumbre para él que esto pasara, tal como pasó cuando se enfrentaba contra Whis. Los Saiyajines detrás no se quedarían sin hacer nada y con mucha dificultad, moverían su cuerpo en contra de Vados, intentando darle un golpe pero esta también lo esquivaría con muchísima facilidad. Estos al ser primera vez en enfrentar a una deidad y a alguien tan fuerte quedarían muy sorprendidos. Al ver que ni Goku con el Super Saiyajin Blue podía acertar un golpe, Kale y Caulifla decidirían fusionarse a Kefla. Esta de una pasaría a su última transformación para luego ir en contra de Vados, Goku se pondría más serio y pasaría al Kaioken por 10. Estos tendrían muchísima más velocidad, pero la ángel ni siquiera le costaría esquivar sus ataques, para poner más desafiante la batalla, cada vez que algún guerrero mantuviera su guardia abierta, esta le daría un golpe invisible que la mandaría lejos obligando al guerrero tener que poner potencia en sus saltos, para volver a su posición para que siguiera intentando darle un golpe. Kiabe sería el primero, este dejaría su guardia abierta y Vados, sin dudarlo le daría un golpe invisible en el pecho que lo mandaría lejos del campo de batalla, así quedando Goku y Kefla atacando sin parar pero sin dar ningún resultado.
Kefla cargaría un ataque pero rápidamente sería mandada a volar por Vados, ya que al cargar un ataque cerca de la Ángel dejaría su guardia completamente abierta, mandando a volar a la fusión, solo quedaría Goku contra ella. Con Goku no sería lo mismo, sería lo suficientemente inteligente para no desesperarse tan rápido, dándose cuenta del método de Vados. Este seguiría y seguiría atacando. Cuando de repente... No creas que no lo he notado, diría el Saiyajin con una sonrisa en su cara. Kaioken por 100, gritaría Goku dando un golpe directo rozando a la deidad. Sin embargo, luego de que esto pasó, su cuerpo no resistió tanto, cayendo desmayado hacia el suelo. Kefla saldría de sus escombros y a gran velocidad intentaría darle un golpe directo a Vados, pero ésta se había percatado de este movimiento, moviéndose al lado y viendo el estómago totalmente expuesto de Kefla, le intentaría dar un golpe invisible, pero al Kefla ya conocer esa técnica se movería a gran velocidad detrás de Vados tirando un poder que no acertaría. Demostrando el temible poder de Vados, dejaría que Kefla con la boca abierta por ver con sus propios ojos la gran inmensa velocidad de la Ángel. Kefla estaría sumamente angustiada y frustrada de no poder acertar un golpe y elevaría su poder más y más, haciéndolo llegar a sus límites. Este haría temblar el planeta de Champa. Al Champa sentir este temblor se molestaría, ya que estaba a punto de comerse un champurrado, pero se le caería XD. Bien, si así quieres que sea, así será. Diría Kefla a su máximo poder. Y yendo en contra de la Ángel intentaría darle un golpe de los cientos que seguía tirando, pero serían esquivados, demostrando que para Kefla esto ya no sería un entrenamiento sino una batalla real. La frustración de Kefla aumentaría cada vez más, al no poder acertar ni un golpe, haciendo que incluso eleve más su legendario poder. De repente se vería como los ojos de Kefla se tornarían en blanco totalmente así, viéndose un nuevo poder viniendo hacia ella superando sus límites, grita con mucha potencia quebrando totalmente sus límites. Vados aparecería detrás de ella dándole un golpe en la nuca a Kefla, haciendo que ésta rápidamente perdiera la transformación y separando a Kale y a Caulifla, perdiendo con ello la fusión. Kiabe quedaría impactado al ver todo esto, simplemente se destransformaría al ver que ya no podía hacer nada más. Vados inmediatamente quitaría la gravedad aumentada 100 veces, así dejando descansar a los tres Saiyajines caídos unas horas. Unas horas después, Goku abriría los ojos, vería cómo Kale y Caulifla habían caído, dándose cuenta que el entrenamiento había terminado. Hola, Son Goku, finalmente has despertado, diría Vados. Hola Vados, ¿te han logrado acertar el golpe? Preguntaría el Saiyajin. No, tu último ataque fue el único ataque que estuvo tan cerca de acertar, la verdad me han sorprendido, nunca creí que llegaran a tal nivel, respondería la Ángel sorprendida. Ya veo, jaja, bueno, necesito ir al palacio de Zenchan para darle el botón, este sacaría un botón y lo presionaría teletransportándolo hacia el palacio de Zenosama. Una vez finalmente llegando, vería en la puerta a Daishinka. Bienvenido, Son Goku, por favor, pasa, diría este. Muchas gracias, respondería el Saiyajin. Luego de caminar hacia donde está Zenosama, al ver a Goku los Zenos-samas irían hacia Goku a darle una alegre bienvenida. Este les saludaría, pero los Zenos-samas notarían que Goku no estaba tan alegre como era de costumbre, estos les preguntaría qué pasaba, y él procedería a contarles todo lo que había pasado con el universo 7. Goku también le daría el botón de vuelta y le explicaría las razones por la cual ya no lo quería en sus manos, los Zenos-samas entenderían y lo recibirían de vuelta. Daishinkan le haría el favor de devolverlo hacia el planeta Sadala de vuelta, pero antes que Goku se marchara, los Zenos-samas se despedirían con el anuncio de prepararse, porque habrá... Goku se despediría de los Zenos-samas con una gran sonrisa de emoción, Daishinkan le ayudaría a llegar al planeta Sadala de vuelta. Wow, eso fue increíblemente rápido, le diría Goku a Daishinkan. Bien, adiós Goku, espero volverte a ver, se despediría Daishinkan. Luego de unos momentos Goku finalmente regresaría a casa y vería a Caulifla y Kale acostadas en los sofá. ¿Qué?
¿Cómo llegaron aquí?, se preguntaría Goku. Hola Goku, finalmente has regresado, dijera Kiabe. Oh, ya veo, así que tú has sido el que ha traído a las chicas de vuelta, le diría Goku. Así es, respondería Kiabe. Bien, yo también necesito descansar más, cualquier cosa, solo despiértame, le pediría Goku a Kiabe. Claro que sí, descansa bien Goku. Luego este se iría a su cuarto, se acostaría y dormiría. Luego de unas horas, el atardecer había aparecido. Los Saiyajines que habían peleado arduamente finalmente se despertarían luego de descansar. Luego estos se alistarían para luego decirles que habrá una reunión muy importante. Las Saiyajines con mucha curiosidad se sentarían en la mesa. Bien chicos, fui a entregar el botón, y los Zenus-samas me dijeron que habrá otro torneo del poder en un mes. Los Saiyajines luego de escuchar esto quedarían sorprendidos. ¿Otro torneo del poder?, gritarían los tres. Significa que, vamos a volver a pelear contra los otros universos, y con estos, el universo 7, dijera Kiabe de una forma seria. Tienes razón, Goku, ¿eso no te afectará?, preguntaría Caulifla. Que gane el mejor, respondería Goku. Luego de eso Goku saldría a distraerse un poco, Caulifla le pidió si podía ir con él, y él aceptaría. Vaya momentos más difíciles jeje, pero siento que son muy emocionantes, y más lo que se vendrá después, le dijera Caulifla a Goku. Caulifla pensaría en su mente, últimamente he estado sintiendo que cuando estoy cerca de Goku, mi pecho, mi mente, empiezan a reaccionar como nunca había sentido que han reaccionado jamás. Caulifla, llamaría Goku. Oh, perdón, estaba distraída, dijera la Saiyajin. Ya veo, y dime, ¿qué te gustaría hacer para entretenernos?, preguntaría el Saiyajin. Veamos, ya sé, hay una montaña por aquí en donde podemos descansar y disfrutar del ambiente, respondería la Saiyajin emocionada. Perfecto, entonces, llévame para allá, le respondería el Saiyajin. Caulifla le dirigiría el camino haciendo que la siguiera, Goku simplemente hace caso y la sigue. Cuando finalmente llegan, Goku se sorprende de la hermosa vista que el paisaje tendría, luego se acostarían los dos juntos, y Caulifla le dijera a Goku. Me alegro mucho de que hayas venido con nosotros, desde que viniste nunca había estado tan feliz, diría la Saiyajin sonrojada. Goku al ver esta reacción de la linda Saiyajin, respondería, la verdad, que nunca había experimentado algo como esto, simplemente me siento tan bien de ser como quiero ser sin tener responsabilidades que no me gustan tener, a pesar que mi corazón fue traicionado y destrozado, aquí se ha estado sanando y recuperando, y debo de admitir que cada vez que estoy contigo, siento algo muy especial. Caulifla al escuchar estas palabras puso una sonrisa en su rostro para luego permanecer cómoda al lado de Goku por unos momentos. Luego que esos momentos pasaron, los Saiyajines regresarían a casa. Luego de unos minutos, Champa y Vados habían vuelto para otro día de entrenamiento. Goku les contaría sobre este torneo del poder, las deidades quedarían sorprendidas, pero esta vez Goku estaba en el equipo de ellos, así que Champa tendría más confianza de ganar esta vez. El entrenamiento empezaría. Vados sube la gravedad por 100 veces. Los Saiyajines esta vez, luego de volverse más fuertes después del combate anterior, lograrían resistirse para no caer al suelo en sus estados normales. Bien, lo primero será acostumbrarse a esta gravedad, de este modo se volverán más rápidos y más resistentes. Ahora muévanse, corran, tiren golpes, hagan movimientos, ataques de ki, claro, sin destruir el planeta, les dijera el ángel. Los Saiyajines empezarían a hacerlo, Goku tendría la ventaja ya que ya estaba más acostumbrado a la gravedad, pero a los demás Saiyajines les costaría más, pero aún así darían su máximo esfuerzo. Luego de unas horas arduas de entrenamiento los Saiyajines quedarían tremendamente cansados,
pero poco a poco se irían acostumbrando al arduo entrenamiento que estaría haciendo un super resultado. Así la rutina diaria se había puesto en nuestros guerreros, superando sus límites cada día que pasaba. Ya habrían pasado 2 semanas. A este tiempo Caulifla, Kale y Kiabe habrían logrado el Super Saiyajin Fase Blue. Goku se habría acostumbrado más a resistir el poder del Kaioken aumentado a grandes cantidades, teniendo el Super Saiyajin Blue activado. Habrían logrado tales resultados pero aún no los habrían controlado, así que dedicarían las siguientes 2 semanas para hacerlo. Goku iría más allá del Super Saiyajin Blue, así Vados ayudándole con el Ultra Instinto. 2 semanas después. Bien chicos, prepárense, acérquense a mí, les dijera Vados. Las reglas del torneo indicarían que solamente podrían participar 5 participantes de cada universo. Así eligiendo en el universo 6 a Son Goku, Kale, Kiabe, Caulifla, y finalmente, Hit. Vados y los demás se teletransportarían directamente al torneo del poder. Los guerreros finalmente habían llegado. Donde se podrían ver, que solamente habían 3 universos presentes, el 6, el 7 y finalmente, el 11. Goku, sorprendido por la gran decisión que se tuvo que tomar, curiosamente le preguntaría a Daishinkan sobre lo ocurrido. Este respondería que fue porque los Zenos-samas notaron que el anterior torneo del poder había sido muy aburrido desde el principio, decidiendo por traer al puesto 1 y 2 del anterior torneo, incluyendo al universo 6 por el gran potencial que estos tienen. Luego Goku entendería perfectamente, voltearía al lado y vería al universo 7 con 5 participantes, Gohan, Vegeta, Piccolo, Freezer, y finalmente, Broly. Al universo observar que Goku les estaría viendo seriamente, respondería mirándolo con una mirada seria también. Goku voltearía sobre el otro lado y vería que los 5 participantes del universo 11 estarían Jiren, Toppo, Dispo, Caseral, y finalmente, Cocote. Tal como las reglas anterior, no se permite volar, matar, usar algo que no sean habilidades propias, y demás. Sus gravedades estarán tal como están acostumbrados. Si rompen alguna regla, automáticamente serán eliminados. Fin del comunicado. A pelear. Así el sacerdote dando inicio a las batallas más brutales y épicas de todos los universos nunca jamás visto. Los guerreros quedarían observándose entre sí, pero había un guerrero que miraba a Goku con muchas ganas de destrozarle la vida. Ese era Vegeta. Así el príncipe Saiyajin iría en contra de Goku a gran velocidad dando inicio a la batalla. Sin Goku decirle ni una palabra, también aceptaría el combate formando combos de golpes, probando ambos sus grandes niveles. En el otro lado, Gohan vería que Goku al irse al universo 6 se hizo amigo de Kale, Caulifla y Kiabe. Se enfadaría mucho e iría en contra de ellos. Freezer estaría ahí viendo fijamente. Broly, al ver que las batallas habían empezado, iría en contra de Toppo, porque vería que era un participante digno para él. Así entre ellos dos batallando entre sí. Mientras tanto con Gohan. No puedo creer que hayan caído en las técnicas de ese bastardo, gritaría Gohan mientras le tira golpes a Kiabe. Así que ustedes son los que traicionaron a Goku, dijera Caulifla con enojo en sus ojos, tirándose en contra de Gohan, acertándole un golpe en la cabeza que lo mandaría en contra de unos escombros. Tú pelearás contra mí, te haré sufrir todo el dolor por el que Goku tuvo que sufrir por la culpa de ustedes, dijera Caulifla pasando al Super Saiyajin fase 1. Con Goku y Vegeta. Luego de calentar irían al Super Saiyajin por 2 y seguirían probando sus nuevas habilidades. Sabía que te volverías más fuerte con el tiempo que nos dejaron para entrenar, Kakaroto, pero no creas que yo no he entrenado porque me he vuelto muchísimo más fuerte. Le gritaría Vegeta a Goku. Lo he notado, Vegeta. Sé que guardas una sorpresa para el final, respondería Goku. Los dos continuarían el combate esquivando y golpeando con cada ataque que tiraban.
Mientras tanto, Picoro del universo 7 al terminar de calentar iría en contra de Hit del universo 6, el Namekusein intentaría darle un golpe pero Hit rápidamente da un salto temporal en el tiempo, apareciendo delante de Picoro dándole un golpe en el estómago, justo cuando Hit iba a mandar a Picoro fuera de la plataforma, el Namekusei sin explicación alguna aparecería atrás de Hit intentando ponerle un objeto, pero Hit habría mejorado muchísimo más que antes, teniendo más control del salto en el tiempo, le da un ataque de ki en el pecho que lo mandaría fuera de la plataforma. Jiren al haber visto este espectáculo lograría saber que hay algo malo con el universo 7. Mientras tanto con Broly y Toppo. Estos peleadores seguirían peleando, y al Broly ver que Toppo tendría la ventaja, este pasaría al Super Saiyajin normal, dándole más y más problemas a Toppo. Luego de un golpe tremendo en el pecho, más un ataque con toda furia de parte de Broly en contra de Toppo, este liberaría su poder como sucesor del dios de la destrucción. Toppo a gran velocidad iría contra Broly, dándole tremendos golpes pasando por casi toda la arena para luego tirarlo contra unas rocas y este le tiraría un ataque del Hakai dejando a Broly bastante herido. Este al ver el enorme poder de su enemigo pasaría directamente al Super Saiyajin legendario. Goku vería la cara de este nuevo peleador y viera que tiene un inmenso poder, inmediatamente Vegeta le da un golpe en la cara por haberse distraído, así este yendo al Super Saiyajin fase Blue le daría un combo brutal de golpes a Vegeta que no le daría tiempo para esquivarlo, simplemente explotaría ki para mandar a Goku fuera de su alcance. Vegeta también se transformaría en el Super Saiyajin fase Blue e iría en contra de Goku intentando darle un golpe, pero Goku no estaría despistado y también se lanzaría en contra de Vegeta dando una increíble batalla. Ya me harté de esperar, prepárate Kakaroto, te mostraré lo que he estado guardando para ti por un mes completo. Vegeta pasaría al poderoso Super Saiyajin Blue perfecto controlado al 100%. Goku al ver este inmenso poder se emocionaría, tanto que también mostraría su gran poder usando el Kaioken por 50. Rápidamente Goku iría hacia Vegeta y le acertaría cientos de golpes críticos en todo el cuerpo a Vegeta, así este también le regresaría golpes, que algunos serían evadidos y otros acertarían, pero aún así no sería el mismo daño que el príncipe estaría recibiendo de ataques del Super Saiyan Blue combinado con el Kaioken por 50. Luego de unos minutos de pelea, Vegeta se estaría agotando, al ya no poder hacer nada más y de un ataque de desespero, agarraría un obsequio de su bolsillo e intentaría golpear a Goku con ello, pero gracias a la velocidad que adquirió después de ese mes arduo de los entrenamientos dados por Vados, este lograría saber la intención de Vegeta, así activando el Kaioken por 80, le da un tremendo golpe en el pecho destransformando a Vegeta, más un Kamehameha que mandaría a Goku en voz alta diría, yo no recuerdo a este Vegeta. Yo recuerdo a un Vegeta que se sacrificaría con tal de proteger a su familia, un Vegeta sumamente orgulloso que no tendría que utilizar trampa para ganar un combate, un verdadero príncipe Saiyajin que no se rendiría tan fácilmente. Todos se quedarían callados, pero seguirían haciendo lo que estaban haciendo. Caulifla seguiría peleando contra Gohan, esta con enojo en sus puños le daría tremendo golpe en la cara mandándolo contra una roca. Gohan inmediatamente usaría su modo místico, Caulifla usaría el Super Saiyajin fase 2, así chocando golpes, pero aunque Gohan estaba usando casi todo su poder, Caulifla estaría llevando la delantera provocándole más daño a Gohan que Gohan a ella. Luego de esto el Saiyajin empezaría a desesperarse transformándose en Super Saiyajin fase Dios. Al Caulifla ver que el Saiyajin había sumado su poder, esta procede de una a transformarse en el Super Saiyajin Blue. Gohan al ver esta nueva transformación quedaría sumamente sorprendido y asustado. Caulifla se avienta en contra de él dando golpes y golpes, que algunos aceptarían y otros fallarían. Gohan intentaba seguirle el paso pero era simplemente muy difícil para él intentar igualar la velocidad de Caulifla, así está y luego de tantos golpes, finalmente se decidiría por ir más fuerte, dándole un tremendo golpe en el pecho que lo mandaría contra las rocas.
Gohan no podía más, estaba tan furioso que correría en contra de Caulifla, pero en vez de ir hacia Caulifla, este doblaría su dirección e iría en contra de Kiabe agarrando un objeto de su bolsillo, impactando un leve golpe que haría a Kiabe torcerse de tremendo impacto que recibiría, además de un dolor que le causaría cayendo inconsciente hacia el suelo sin poder moverse, sería descalificado del torneo. Kale y Caulifla verían este suceso con muchísimo asombro ya que vieron a Kiabe sufrir tanto por un solo golpe. Caulifla estaría sorprendida ya que de haberse acostumbrado a los movimientos fuerza y velocidad de Gohan, esta sabría que un golpe de Gohan, aunque haya sido dado con mucha potencia, no sería capaz de dejar a Kiabe inconsciente. De repente se vería a Kale enojarse tanto que de una se transforma en el Super Saiyajin Phase Blue, atacando a Gohan. Estaba con todo contra él por haberle hecho eso a Kiabe, lo estaría destrozando. Mientras esto pasaba, se podría ver a Toppo contra Broly. Broly al ver que sus compañeros iban cayendo peleará en serio activando un gran poder, el Super Saiyajin legendario. Este iría en contra de Toppo con su máximo poder dejando a ver a todos como su gran poder estaría haciendo a Toppo complicarse tanto. De repente se podría ver como de tantos golpes, Broly le rompería la guardia a Toppo quedándose totalmente expuesto recibiendo miles de golpes potentes de parte de Broly. Jiren estaría indeciso si iba a ayudar o no, pero se le estaba acabado el tiempo, pues el Saiyajin legendario le estaría dando tremenda paliza a Toppo. Luego de un ataque de Ki, Broly mandaría a Toppo fuera de la arena. Parecía como que Broly estaba muy desesperado. Momentos después se vería como Gohan también caería fuera de la plataforma sumamente lastimado. En esos momentos, Broly al ver que tan fuertes eran sus enemigos, vio que solamente quedaba él y Freezer en la plataforma. Este comenzaría a pensar sobre sus seres queridos, que estaban en el universo 7 esperando que ganara, porque si no lo hacía, morirían. Este no sabría qué hacer y seguiría aumentando su ki descomunalmente. Todo el terreno empezaría a temblar, los Zenos-samas estarían sumamente sorprendidos de ver el poder del nuevo Saiyajin. Broly de un grito de furia haría explotar todo a su alrededor. Luego de unos momentos los participantes faltantes verían lo que tenían enfrente, se vería un Broly con su nueva transformación, el legendario Super Saiyajin Ozaru. El as bajo la manga del universo 7 se había revelado, el poder de Broly no tenía límites, el legendario Saiyajin voltearía y lo primero que vería sería a Jiren. Empezando entre ellos dos, una batalla. Broly sin dudarlo iría en contra de Jiren, el guerrero de la justicia estaría tranquilo, pero al recibir un tremendo puñetazo a gran velocidad de parte de Broly en toda la cara, este cambiará de opinión. Aumentando su poder grandemente atacaría a Broly, pero este ni se inmuta. Agarrando la cabeza de Jiren aventándola contra unas rocas seguido de tirarle una ráfaga de ki saldría de los escombros activando su máximo poder. Planeaba usar este poder contra Son Goku, pero siento que tengo que usarlo contra de ti, diría el marcianito con mucha furia. Este iría en contra de Broly tirándole ataques que efectivamente harían efecto dañando a Broly. Broly al cada vez enfadarse más a gran velocidad le acertaría un golpe a Jiren que lo volvería a mandar contra una roca y esta vez Jiren del daño ocasionado perdería su poder. Pero se volvería a levantar aumentando incluso más su poder, seguiría intentando dañar a Broly, y finalmente lo haría, mandaría a Broly contra unas rocas seguido de un ataque supremo, se lo mandaría a Broly impactando de lleno, cometiendo una gran explosión en todo el terreno. El marcianito confiado vuelve a su poder normal ya que no sentían más el poder de Broly. Bills sorprendido y asustado vería como el fin del universo 7 surgía. Pero de la nada, Broly aparece detrás de Jiren dándole un tremendo golpe grave mandándolo fuera de la arena. Broly habría alcanzado un estado inimaginable, su poder sería ilimitado. Dispo estaría en las gradas, pues Freezer lo había derrotado. Hit iría en contra de Broly haciendo un paro del tiempo, pero la velocidad de Broly era inmune, dándole un golpe que haría girar al cabeza de Nepe, viéndose como que se estaba echando un cumbión de los buenos. Broly le da una patada que lo mandaría fuera de la arena.
quedando así en la arena, Son Goku, Kale, Caulifla, Broly y Freezer. Los Zenos-samas procederían a eliminar el universo 11, pero antes, Jiren le dice a Goku: Son Goku, gana el torneo, derrota a los verdaderos villanos y haz justicia como se debe hacer, le gritaría Jiren a Goku, a sí mismo desapareciendo el universo 11. Tomaré esas palabras y las pondré en mis fuerzas, Jiren, respondería Goku. Kale y Caulifla verían que el enemigo era de otro nivel y con poderes inimaginable, estas proceden a fusionarse así logrando traer a Kefla al campo de batalla. Kefla. Ten cuidado, Freezer en cualquier momento puede aparecer y ponerte un objeto que te hará perder. Si te preguntaste cómo fue que Kiabe perdió con San solo golpe, fue por esa razón, le dijera el Saiyajin seriamente. Kefla entendería y se pondría en guardia, transformándose en el Super Saiyajin Fase Blue y Goku, pasando al Super Saiyan Blue con el Kaioken por 50. Los dos guerreros del universo 6 irían en contra de Broly dándole un tremendo golpe en la cabeza, mandándolo a volar a los aires. Estos a gran velocidad aparecieran arriba de este y le darían otro golpe que mandaría a Broly directamente hacia el suelo, dando un gran golpe que lograría afectarlo, pero a la vez le haría enfadarse más, liberando aún más poder. Freezer aparece en detrás de Kefla, intentando atacarle con el objeto. Kefla se da cuenta del movimiento de este enemigo, dándole un supremo golpe en la cabeza que lo dejaría totalmente noqueado. Si no fuera por Goku este sujeto me hubiera eliminado, se dijera Kefla en su cabeza. Bien hecho Kefla, ahora sí. Vamos a concentrarnos e ir con nuestras máximas fuerzas, le dijera Goku con una voz desafiante a Kefla. Esta acertaría con un sigue e irían directamente a sus máximos poderes, Goku transformándose en el Ultra Instinto dominado y Kefla en el Saiyajin legendario controlado. Los dos con sus nuevas transformaciones irían en contra de Broly y Broly en contra de ellos, dando una brutal y gran pelea entre estos Saiyajines, golpes, combos, daños, golpes especiales, ataques de ki. Pasarían todo el tiempo batallando, cuando finalmente luego de unos minutos, Goku y Kefla estarían llegando a sus límites. Broly tendría heridas graves pero aún no se rendiría. Goku iría hacia Broly para seguirle combate mientras deja a Kefla descansar. Esquivaría y aventaría ataques, unos fallando y otros acertando. Broly estaba fuera de control y de un golpe inesperado le haría escupir sangre a Goku, así al no poder seguir más retrocede hacia donde está Kefla. Kefla le diría a Goku que descansara, que tendría un plan para sacarlo de la arena, confiaría en ella y dejaría que la Saiyajin fuera en contra de él. La pelea estaría muy complicada, pues Kefla no tenía los mismos reflejos que Goku, por lo cual recibiría más daño por golpes acertados de parte de Broly. Procedería a alejarse del legendario Saiyajin y le comenzaría a tirar poderosos ataques de ki. Estos le harían un leve efecto a Broly, pero de repente, Broly aparece detrás de Kefla. Kefla sin esperarse esto simplemente queda paralizada. Broly le comienza a acertar brutales golpes por todo su cuerpo. Goku al ver esto quedaría impactado y con fuerza gritaría el nombre de Kefla. Justo cuando Goku apenas llegaría al lugar donde estaban, ya había sido demasiado tarde, pues Kale y Caulifla se habrían separado, quedando Kale, Goku y Caulifla contra Broly. Broly con una mirada desafiadora aún le quedaría mucho por dar, así se aventaría contra nuestros Saiyajines. Goku se pondría adelante de las chicas, así protegiendo los fuertes ataques que Broly tiraba. Parecía acabado, ya que Broly era más fuerte que los tres juntos. Aún así Goku se tiraría contra Broly ya que a Goku todavía le quedaban energías. Con destreza logra acercarle golpes a Broly para dejarlo lo más debilitado posible, pero cada vez que hacía esto, se cansaba más los ataques de Broly directos. Perdería el Ultra Instinto quedando por caer. Justo cuando Broly estaba decidido por tirar a Caulifla, Kale se entromete en el camino y recibe el potente golpe que la mandaría fuera de la arena. Goku y Caulifla quedarían enfrente de un Broly demostrando superioridad. Caulifla, puede que sea nuestro fin, pero no importa, me alegro mucho de haber peleado junto a ustedes y más en especial, junto a ti, por eso, te quiero decir. Juntos, hasta el final, le dijera esto a Caulifla.
junto hasta el final Goku, le respondería Caulifla a Goku. Así Caulifla pasaría al Super Saiyajin Fase Blue y Goku al Ultra Instinto, nuevamente dando todo en sí con sus últimas energías. Así estos irían en contra de Broly y nuevamente Broly en contra de ellos dando golpes y más golpes. Luego de unos momentos de tanto pelear Caulifla se cansaría, Broly viera que la Saiyajin se estaba debilitando y le daría un golpe que la mandaría contra el suelo, para luego tirarle una gran esfera de energía que literalmente podría matar a Caulifla. Goku al ver esto rápidamente le pediría a Broly que no le tirara la esfera, pero este al estar sin control sin dudas se la tiraría, viéndose a Goku con sus últimas horas de energías, al lugar donde estaba Caulifla, cuando de repente, se escuchó una gran explosión. El impacto de Broly había surgido. Bills ya estaría celebrando la victoria, cuando de repente saldría Goku agarrando el cuerpo de Caulifla. Esta aún seguía despierta así que aún no sería descalificada. ¿Te atreviste a intentar matarla? Eso no te lo perdonaré. Gritaría el Saiyajin viéndose como su cuerpo se hacía blanco con una luz trayendo nuevamente al Ultra Instinto, pero había algo diferente, algo que no se comparaba con las anteriores veces que este usaba este poder. Era el Ultra Instinto completo. Este deja a Caulifla en el suelo y a velocidad de la luz iría en contra de Broly, dándole miles de golpes acertados a la perfección. Prepárate, esta vez te mandaré a descansar, diría el Saiyajin con un tono muy grave. Goku le daría golpes más golpes, y al Broly no poder recuperar la conciencia no podría hacer nada al respecto. Goku tendría el control absoluto. Así este dejaría de lastimarlo más, terminando su verdadera última gota de energía en contra de Broly con un poderosísimo Kamehameha, sacando a Broly de la plataforma. El participante Broly ha salido de la plataforma, no quedan más participantes del universo 7, por lo cual, será eliminado. Diría Daishinkan. Antes de desaparecer se podría escuchar a Bills ofendiendo e insultando a los guerreros para después de ver la luz blanca de desaparición gritaría con frustración, maldición. Así los Zenos Samas con sus manos, harían desaparecer el universo 7 por completo. El universo 6 había quedado como ganador, quedando Goku y Caulifla como últimos participantes. Las super esferas aparecerían. Asker Grand Dragon había aparecido enfrente de Goku. Champa al ver todo este espectáculo dejaría a Goku elegir su deseo. Quiero saber la razón por la cual el universo 7 me traicionó, dijera el Saiyajin. La razón por la cual el universo 7 habían traicionado a Goku es por una magia que un guerrero llamado Moros había puesto en ellos por petición del dios de la destrucción, Bills. Goku al escuchar esto, dijera: pero qué mierda. Protege a los seres vivos.